A las 2:43 de la tarde, en el vuelo 607 de Western Airlines con destino a Ciudad de México, un hombre de 95 kilogramos se levantó de su asiento con whisky en la mano y orgullo en la boca. 30 segundos después, ese mismo hombre iba a desafiar al campeón mundial de boxeo frente a 180 pasajeros. Y 40 segundos más tarde, iba a salir de un baño con la cara pálida, sin palabras y con todo el ego roto. Era 18 de marzo de 1981. Salvador Sánchez tenía 22 años. Acababa de defender su título mundial de peso pluma ante Patrick Ford en Phoenix, Arizona, y viajaba de regreso a casa en clase turista, ventana, fila 19. No traía séquito, no traía cadenas de oro, no traía escándalo. Traía una chamarra de mezclilla, una gorra oscura, audífonos sin música y una mirada perdida en las nubes. Afuera, a 10.000 metros de altura, todo era paz. Adentro del avión, no. El ambiente olía a café recalentado, perfume dulce y ese aire reciclado que te cansa aunque no te muevas. La cabina estaba llena. Familias, ejecutivos, estudiantes. Murmullos en inglés y español. Nadie sabía quién viajaba en la fila 19. Nadie, excepto la sobrecargo de nombre Claudia, que lo había reconocido al subir y le había regalado una sonrisa discreta. Salvador le devolvió un gesto amable y cerró los ojos. No por cansancio, por costumbre. Él siempre procesaba así, en silencio, hacia adentro, repasando rounds, errores, aciertos. Pero 5 filas adelante, sentado en el pasillo con las piernas abiertas como dueño del espacio, viajaba un hombre que no conocía el silencio. Se llamaba Derek Wolf, 34 años. Peleador de artes marciales mixtas. Récord mediocre, 7 victorias, 5 derrotas. Pero ego de campeón invicto, medía 1.88, pesaba 95 kilos. Brazos gruesos, tatuajes en los antebrazos, barba cerrada, playera ajustada que anunciaba un gimnasio de San Diego. Y esa tarde, Derek llevaba 3 whiskies encima, y una necesidad desesperada de ser visto. Había peleado 2 días antes en un evento menor en Tucson. Perdió por decisión. Y desde entonces no paraba de hablar. Primero con el tipo a su lado, luego con la chica de atrás, luego con quien lo escuchara. Su tema favorito, que el boxeo estaba muerto, que los boxeadores no sabían pelear de verdad, que en la calle en un ring sin reglas, cualquier luchador los destrozaba. Lo decía en voz alta, lo decía en inglés, lo decía con sonrisa torcida, buscando reacción, y la gente lo ignoraba, hasta que dejó de ser ignorable. A las 2:43 de la tarde, Derek se puso de pie con el vaso de plástico en la mano, tambaleándose apenas por la turbulencia o el alcohol, y levantó la voz como si estuviera en un bar. «Escuchen todos», dijo en inglés, con acento pesado y tono de showman borracho. «Quiero decirles algo sobre México y el boxeo». Algunas cabezas se giraron. Otras no. Claudia, la sobrecargo, se acercó desde el fondo con gesto firme pero educado. «Señor, por favor, tome asiento». Derek la miró como si fuera parte del decorado y siguió. «Los mexicanos son buenos para una cosa», dijo levantando el dedo. «Para boxear con guantes y reglas de abuelita. Pero fuera del ring, en la vida real, no duran nada». Un murmullo incómodo recorrió la cabina. Alguien susurró algo en español. Otro negó con la cabeza. Salvador abrió los ojos. No giró la cabeza. Solo escuchó. Derek siguió. «Yo peleo MMA. Arte marcial mixto. Sin límites. Patadas, rodillas, codos, estrangulaciones. Eso es pelear de verdad. El boxeo es teatro». Claudia intentó intervenir otra vez. «Señor, le pido que regrese a su asiento. O tendré que reportarlo». Derek rió fuerte, casi escupiendo. «¿Reportarme? Por decir la verdad». Y entonces, como si el universo le diera el escenario que buscaba, Derek miró hacia atrás y alzó aún más la voz. «Apuesto lo que sea a que ningún boxeador mexicano aguantaría 30 segundos conmigo sin sus guantecitos». El silencio se volvió pesado. Claudia apretó los labios. Un señor mayor en la fila 12 cerró los ojos como si no quisiera ver lo que venía. Una mujer abrazó a su hija. Y en la fila 19, Salvador Sánchez seguía inmóvil, con los ojos abiertos pero sin mirar a nadie. Derek dio un paso hacia el centro del pasillo, bloqueando el camino. Su sonrisa era de esas que buscan humillar, no conversar. «¿Saben quién es el campeón ese?» «Salvador no sé qué», preguntó burlón. «Un niño con guantes que nunca ha sentido un golpe real. En una pelea real, yo lo doblo en un minuto». Claudia ya no pedía, ordenaba. «Señor Wolf, última advertencia. Siéntese o llamaré al capitán». Pero Derek ya estaba demasiado adentro de su propia película. Giró hacia los pasajeros como un showman borracho buscando complicidad. «¿Alguien aquí defiende el boxeo mexicano?», preguntó con los brazos abiertos. «¿Alguien cree que esos tipos son realmente duros?». Nadie respondió. Pero algo cambió en el aire. Salvador quitó los audífonos despacio.
Los dejó sobre el asiento. Se quitó la gorra con calma. Y por primera vez en todo el vuelo, se puso de pie. No rápido, no dramático. Solo se levantó. Y cuando lo hizo, varias personas lo reconocieron de inmediato. Un hombre en la fila 17 abrió grande los ojos. Una mujer le dio un codazo a su esposo. Otro señor murmuró en español: «Ese es Salvador Sánchez». Derek no lo vio todavía. Seguía mirando hacia el frente, esperando aplausos que nunca llegaron. Hasta que una voz clara, tranquila, sin agresión, cortó el ruido de fondo. «Yo defiendo el boxeo mexicano». Derek se giró despacio, buscando de dónde venía la voz. Y entonces lo vio. Un tipo delgado, joven, de 1,70 m, tal vez 57 kilos, con ropa. Cara serena. Ojos directos. Sin pose, sin músculos exagerados, sin tatuajes. Derek soltó una risa corta, casi de alivio. «Por fin alguien con valor», dijo con burla. «¿Y tú quién eres, campeón?». Salvador no respondió con nombre. Solo caminó hacia el pasillo con pasos cortos, medidos, como si tuviera todo el tiempo del mundo. La gente empezó a moverse en sus asientos. Alguien sacó una cámara. Claudia levantó el radio, pero no lo usó todavía. Algo en la escena la congeló. Derek cruzó los brazos, sonriendo como si acabara de ganar algo. «¿Vas a decirme que tú sí puedes conmigo?». Salvador se detuvo a 2 metros de distancia. No lejos, no cerca. En ese punto exacto donde la conversación todavía es posible, pero el peligro ya está cerca. «No vine a pelear contigo», dijo Salvador con voz baja pero clara. «Vine a pedirte que te sientes». Derek inclinó la cabeza, incrédulo. «¿Perdón? ¿Me estás dando órdenes?». Salvador sostuvo la mirada sin parpadear. «Te estoy pidiendo respeto. Por ti, por la gente aquí y por el vuelo». Derek soltó una carcajada seca, falsa. «Ah, ya veo. Eres uno de esos. De los que hablan bonito pero no hacen nada». Salvador no se movió. Tampoco respondió. Y ese silencio dolió más que cualquier insulto. Derek dio un paso al frente, invadiendo espacio. Ahora estaban a menos de 1 metro. La diferencia de tamaño era obvia. Derek le sacaba casi 20 centímetros y 38 kilos. Para cualquiera que mirara parecía injusto. Pero Salvador no retrocedió. Ni 1 centímetro. «Mira, niño», dijo Derek bajando la voz como si fuera un favor. «No quiero lastimarte. Pero si sigues ahí parado haciéndote el valiente, voy a tener que enseñarte la diferencia entre un ring y la vida real». Un hombre en la fila 14 se puso de pie. «Oye, ya basta. Déjalo en paz». Derek lo miró de reojo. «Siéntate tú también, viejo. Esto no es contigo». Claudia levantó el radio al fin. «Capitán, tenemos una situación en cabina. Necesito apoyo». La voz del capitán respondió firme. «Ya voy para allá». «Aguanta». Pero antes de que alguien más pudiera moverse, Salvador habló otra vez. Esta vez su tono cambió. Seguía calmado, pero había algo nuevo debajo. Algo metálico. «Si realmente quieres demostrar algo», dijo Salvador, «hagámoslo en privado. No aquí, no frente a familias». Derek levantó las cejas, sorprendido. «¿En privado?». Salvador asintió despacio. «En el baño. Tú y yo, sin público, sin reglas, sin excusas». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar. Derek parpadeó. Por un segundo pareció que iba a rechazar la oferta, pero su ego era más grande que su instinto. Sonrió de nuevo, ahora con malicia pura. «Está bien, campeón. Tú lo pediste. Vamos». Y sin esperar respuesta, Derek caminó hacia el baño del fondo, con pasos pesados, seguros, como si ya hubiera ganado. Salvador lo siguió sin prisa. Giró el torso apenas, desplazó el peso a la pierna trasera y dejó que las manos de Derek cerraran aire. En ese instante, mientras el cuerpo grande estaba extendido y vulnerable, Salvador entró. No con furia, con precisión quirúrgica. Un golpe corto, seco, directo al plexo solar, justo debajo del esternón, justo donde el diafragma se cruza con las costillas. El impacto fue silencioso, pero devastador. Derek se quedó congelado. Los ojos se le abrieron como platos. La boca intentó inhalar, pero el aire no llegó. Su cuerpo entero se puso rígido, como si alguien hubiera jalado un cable por dentro. Intentó mantenerse de pie, pero las piernas no obedecieron. Se dobló hacia adelante. Las manos buscaron apoyo en la pared, luego en el lavabo. El color de su cara cambió de rojo a blanco en segundos. Abrió la boca más, desesperado, buscando oxígeno que no existía. Salvador no lo tocó más. Solo dio un paso atrás, observando, listo para sostenerlo si caía mal. Derek cayó de rodillas. Primero una, luego la otra. El golpe sordo resonó en el baño pequeño. Su respiración era un silbido entrecortado, roto. La gente en el avión quedó paralizada. Algunos querían detenerlo. Otros solo miraban.
Claudia intentó bloquearle el paso a Salvador. Por favor, no hagas esto. Él la miró con una calma que asustaba. No voy a lastimarlo. Solo voy a enseñarle. Y siguió caminando. Cuando ambos llegaron al baño, Derek entró primero, llenando el espacio con su cuerpo. Salvador entró detrás y cerró la puerta. Por un momento, todo el avión contuvo la respiración. Adentro del baño, el espacio era ridículamente pequeño. Apenas cabían 2 personas de pie. Derek tenía que agacharse un poco para no golpearse la cabeza. Salvador, en cambio, tenía espacio de sobra. Derek lo miró con desprecio. Esto va a ser rápido, dijo mientras cerraba los puños. Salvador no levantó las manos, solo ajustó su postura. Pies separados, peso balanceado. Manos sueltas a los costados, como si estuviera esperando el autobús. Derek lanzó el primer movimiento. No fue un golpe, fue un agarre. Intentó cerrar sus manos enormes alrededor del cuello de Salvador, buscando estrangular, aplastar, terminar rápido. Pero Salvador ya no estaba ahí. Intentó levantar la vista, pero no pudo. Solo miraba el piso, con las manos apoyadas, tratando de recordar cómo funcionaban los pulmones. Salvador se agachó a su altura, sin amenaza, solo con firmeza. Respira despacio por la nariz. Va a volver. Derek lo intentó. Una inhalación rasposa, luego otra. Poco a poco, el aire regresó, pero con él no regresó el orgullo. Regresó algo peor. Claridad. Se dio cuenta, en ese baño diminuto, a 10.000 metros de altura, que había retado a alguien que vivía en otro nivel. No de tamaño. De control. De técnica. De precisión letal contenida en un cuerpo que parecía inofensivo. Afuera, el copiloto había salido de la cabina. Claudia estaba junto a la puerta del baño, con el oído pegado, lista para intervenir. Pero no se escuchaban gritos. No se escuchaban golpes. Solo silencio. Y ese silencio era más aterrador que cualquier ruido. Dentro, Salvador habló con la misma calma de siempre. No vine a humillarte. Vine a detenerte. Derek tosió, todavía con la voz quebrada. No pude ni moverme. Salvador asintió. Porque no sabes dónde golpear. Solo sabes dónde empujar. Derek tragó saliva. Su orgullo todavía intentaba decir algo, pero la realidad era más fuerte. ¿Quién eres?, preguntó al fin, con voz pequeña. Salvador se puso de pie y extendió la mano para ayudarlo a levantarse. Soy boxeador. Derek miró la mano como si fuera la cosa más extraña del mundo. Luego la tomó. Salvador lo ayudó a ponerse de pie con facilidad, como si levantara una pluma. Cuando Derek estuvo parado, todavía temblaba un poco. Se miró en el espejo. Su cara estaba pálida, sudorosa. Parecía otra persona. Salvador abrió la puerta despacio. Afuera, Claudia y el copiloto lo miraron con tensión. ¿Está bien?, preguntó el copiloto. Salvador asintió. Está bien. Solo necesita sentarse. Derek salió detrás de él, cabizbajo, sin mirar a nadie. Caminó directo a su asiento como si cargara un peso invisible. Se dejó caer en el asiento, cerró los ojos, y no volvió a hablar en todo el vuelo. Salvador regresó a la fila 19. Se puso los audífonos, se ajustó la gorra, y volvió a mirar por la ventana como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Todos en el avión lo sabían. El resto del vuelo transcurrió en un silencio extraño. No incómodo. Pesado, como si todos hubieran sido testigos de algo que no sabían cómo nombrar. Claudia pasó junto a Salvador con una bandeja de bebidas. Se detuvo un momento, dudó, y luego le habló en voz baja. Gracias. Salvador levantó la vista. No sonrió. Solo asintió. Ella siguió su camino. En la fila 8, Derek permanecía inmóvil. Tenía los brazos cruzados, la cabeza apoyada contra la ventana, los ojos cerrados. Pero no dormía. Repasaba cada segundo de esos 40 en el baño. Cada decisión, cada error. Había entrado seguro de aplastar a un niño. Había salido sin aire, sin palabras y sin ilusiones. Por primera vez en años, Derek Wolf entendió la diferencia entre pelear y saber pelear. Entre fuerza bruta y técnica letal. Entre hablar y demostrar. A las 4:10 de la tarde, el avión comenzó el descenso hacia Ciudad de México. La voz del capitán sonó por los altavoces. Señoras y señores, estamos iniciando nuestro descenso. Por favor, regresen a sus asientos y abrochen sus cinturones. La ciudad apareció por la ventana como un mar de luces y concreto. Salvador la miró en silencio. Esa ciudad lo había visto crecer, lo había visto ganar. Y ahora lo recibía otra vez como siempre, sin exigirle nada más que ser él mismo. Cuando el avión tocó tierra, la gente aplaudió. No por el aterrizaje, por algo más. Varios pasajeros miraron hacia la fila 19. Salvador no levantó la vista, solo esperó a que las puertas se abrieran. Cuando llegó el momento de bajar,
Derek se puso de pie despacio. Su cuerpo todavía dolía, no por golpes, sino por la lección. Caminó por el pasillo con la cabeza baja. Al pasar junto a la fila 19 se detuvo. Salvador estaba guardando sus cosas. Derek lo miró un momento. Quiso decir algo, tal vez disculparse, tal vez preguntar su nombre completo, pero no le salieron las palabras. Solo logró un gesto con la cabeza. Un reconocimiento silencioso. Salvador lo miró a los ojos. No había rencor, no había triunfo, solo respeto mutuo entre dos hombres que habían cruzado una línea y regresado con algo aprendido. Derek asintió otra vez y siguió caminando. Nunca volvió a hablar de ese vuelo. Nunca volvió a burlarse del boxeo mexicano. Y nunca volvió a subestimar a alguien por su tamaño. Claudia esperó hasta que todos bajaran. Cuando Salvador pasó junto a ella, le entregó un papel doblado. Él lo abrió. Era una nota escrita a mano. Decía: gracias por no convertir esto en tragedia. Eres un verdadero campeón, no solo en el ring. Salvador guardó el papel en el bolsillo. Le sonrió por primera vez en todo el vuelo y bajó las escaleras hacia la terminal. Afuera lo esperaba su equipo. Su entrenador, su manager, algunos periodistas. ¿Cómo estuvo el vuelo, Salvador?, preguntó uno. Tranquilo, respondió él. Sin problema. Y siguió caminando. Pero había alguien más que sí sabía lo que había pasado. El copiloto, un hombre de 48 años llamado Ernesto Ruiz, veterano de Western Airlines, con más de 15,000 horas de vuelo. Ernesto había salido de la cabina, justo cuando Salvador y Derek entraron al baño. Había visto la tensión. Había escuchado las amenazas. Y cuando todo terminó, había visto salir a dos hombres completamente distintos a los que entraron. Esa noche, después de su turno, Ernesto llegó a su casa en la Colonia del Valle. Su esposa lo recibió con la cena lista. ¿Cómo estuvo el vuelo?, preguntó ella mientras servía. Ernesto se sentó despacio, todavía procesando. Raro, dijo al fin. Muy raro. Ella lo miró extrañada. ¿Raro cómo? Él tomó aire. Hubo un problema con un pasajero. Un tipo borracho, agresivo, burlándose de México, del boxeo. Ella frunció el ceño. ¿Y qué pasó? Salvador Sánchez estaba en el avión. Ella dejó de servir. ¿El campeón? Ernesto asintió. El campeón. El tipo lo retó. Y Salvador aceptó. Fueron al baño. 40 segundos después, el tipo salió sin alma. No herido, pero roto. Su esposa se sentó, fascinada. Lo noqueó. Ernesto negó con la cabeza. No sé qué hizo, pero fuera lo que fuera, fue exacto. El tipo salió pálido, temblando, sin decir una palabra. Y Salvador salió como si nada. Tranquilo, como si hubiera ido a lavarse las manos. Ella lo miró fijamente. ¿Vas a reportarlo? Ernesto lo pensó un momento. Luego negó. No. No pasó nada ilegal. Nadie salió herido. Y honestamente, ese tipo se lo buscó. Lo que vi ahí adentro no fue violencia. Fue educación. Ella sonrió. Eso es lo que hace un verdadero maestro. No destruye. Enseña. Ernesto asintió. Y por primera vez en la noche sonrió también. Exacto. 3 semanas después, Salvador estaba en el gimnasio Zárate en la Colonia Buenos Aires. Era temprano, apenas las 6 de la mañana. Adentro olía a sudor viejo, cuero y linimento. Sonaban las cuerdas golpeando el piso, los guantes contra el costal, la respiración cortada de los que entrenan en serio. Salvador estaba frente al espejo, trabajando combinaciones. Jab, J-A-B, recto gancho. Su entrenador Don Memo lo observaba con los brazos cruzados. Ese día llegó alguien inesperado. Un gringo alto, delgado, con lentes oscuros y una libreta bajo el brazo. Preguntó por Salvador. Don Memo lo miró con desconfianza. ¿Quién lo busca? El hombre se quitó los lentes. Soy periodista de The Ring Magazine. Vengo desde Nueva York. Quiero hacerle una entrevista. Don Memo miró a Salvador. Salvador dejó de golpear y se giró. ¿Sobre qué? El periodista sonrió. Sobre su próxima pelea. Sobre su récord. Y sobre lo que pasó en el avión. Salvador no cambió de expresión. No pasó nada en el avión. El periodista insistió. Tengo 3 testigos que dicen lo contrario. Un copiloto, una sobrecargo, y un pasajero que vio todo. Dicen que enfrentaste a un peleador de MMA, que lo dejaste sin aire. Salvador se quitó los guantes despacio. Caminó hacia el periodista con pasos tranquilos. No hubo pelea, dijo con calma. Hubo una conversación. Y quedó privada. El periodista abrió la libreta. Salvador, esto es noticia. La gente quiere saber cómo un campeón maneja una situación así. Salvador lo miró directo a los ojos. Si la gente quiere saber cómo peleo, que vea mis peleas. Lo que pasó en ese avión no es entretenimiento. Es algo que ese hombre y yo resolvimos entre los dos. Y ahí se queda.
El periodista cerró la libreta despacio, entendiendo que no iba a sacar nada más. Con todo respeto, eso te hace más grande, dijo antes de irse. Salvador no respondió, solo volvió al costal, pero don Memo lo miró con orgullo. Eso es lo que te hace diferente, mijo, dijo en voz baja. Sabes cuándo hablar y cuándo callar. Salvador sonrió apenas. Mi papá me enseñó algo, don Memo. Me dijo que el poder sin control es peligro, y que la fuerza sin humildad es veneno. Por eso yo nunca busco pelea, pero si me la ponen enfrente no huyo, solo la resuelvo. Don Memo asintió, y la resuelves bien. Salvador volvió a ponerse los guantes, y siguió entrenando. El 21 de agosto de 1981, 5 meses después del incidente en el avión, Salvador Sánchez subió al ring del Astrodome en Houston, Texas, para enfrentar al invicto puertorriqueño Wilfredo Gómez. Gómez llegaba con 32 victorias. Las 32 por nocaut. Era una máquina de destrucción. Las apuestas estaban en su contra. Los expertos decían que Salvador no tenía el poder para detener a Gómez. Pero ellos no sabían algo. No sabían lo que Salvador había aprendido en ese avión. No sabían que él ya había enfrentado el miedo, la provocación, la presión de tener a todos mirando. Y que había salido intacto. Esa noche, bajo las luces del Astrodome, Salvador peleó con la misma calma que usó en ese baño pequeño a 10.000 metros de altura. No se desesperó. No buscó el nocaut espectacular. Solo hizo lo que sabía hacer mejor. Leer, calcular, ejecutar. Round tras round, Salvador desmontó a Gómez. Lo golpeó con precisión quirúrgica. Lo movió, lo cansó, lo rompió. En el 8º round, el referee detuvo la pelea. Gómez, el invicto, el demoledor, estaba derrotado. Y Salvador Sánchez, el chico tranquilo de 22 años, había hecho historia. Después de la pelea, en la conferencia de prensa, un periodista le preguntó, Salvador, ¿de dónde sacas esa calma? Salvador sonrió apenas. La calma no es algo que sacas, dijo. Es algo que cultivas. Todos los días, en el gimnasio, en la calle, en un avión, en cualquier lugar donde la vida te ponga a prueba. Otro periodista preguntó, ¿alguna vez has tenido miedo? Salvador lo pensó un momento. Claro, todos tenemos miedo, pero el miedo no es el enemigo. El enemigo es dejarte controlar por él. Esa noche, Salvador regresó a su hotel, solo, sin fiesta, sin celebración ruidosa. Se sentó en la cama, sacó un papel doblado de su maleta y lo leyó otra vez. Era la nota que Claudia le había dado en el avión. Gracias por no convertir esto en tragedia. Eres un verdadero campeón, no solo en el ring. Salvador guardó el papel de nuevo. Y sonrió, porque sabía que esa pelea contra Gómez no había empezado en Houston. Había empezado en un avión, en un baño diminuto, en un momento donde tuvo que elegir entre el ego y la responsabilidad. Y eligió bien. El 12 de agosto de 1982, 1 año y 4 meses después de esa noche en Houston, Salvador Sánchez murió en un accidente automovilístico en Querétaro. Tenía 23 años. La noticia recorrió el planeta como un golpe al hígado. México entró en luto. Salvador había defendido su título 9 veces, todas con victoria. Era considerado por muchos el mejor libra por libra del mundo. Y estaba apenas comenzando. Su muerte dejó un vacío imposible de llenar, pero también dejó algo más. Un legado, no solo de victorias, no solo de cinturones, sino de carácter. De cómo un hombre puede ser letal y humilde al mismo tiempo. De cómo se puede tener el poder de destruir y elegir no usarlo. Derek Wolf, el peleador que lo había retado en el avión, leyó la noticia en un periódico en San Diego. Se quedó inmóvil. Ese tipo me pudo haber roto, dijo a su esposa. Me pudo haber humillado frente a todos, pero no lo hizo. Me enseñó, y yo nunca le di las gracias. Esa tarde fue a un gimnasio de boxeo. Se inscribió. Entrenó durante 2 años. Nunca compitió. Solo aprendió. En 1984, Derek se retiró del MMA. Abrió un gimnasio pequeño en San Diego. Lo llamó Sánchez Gym. En la pared colgó una foto de Salvador con una placa que decía: en honor al hombre que me enseñó que la verdadera fuerza viene del control. Hoy, más de 40 años después, la historia de Salvador Sánchez sigue viva, porque la verdadera grandeza no necesita escenario, solo necesita principios. Si esta historia te tocó, deja tu like y escribe en los comentarios qué fue lo que más te impactó.